El Santo de la Oeste protege y la frontera del oeste. Recibió una misión en plena crisis. Dabanyan Santo de la Oeste. Yumo el guardián izquierdo de Dabanyan. Yubin el guardián derecho de Dabanyan. Saludos Venerable Santo. Matar. The film was translated and narrated by M Media. B. Sí. Maestro, las fuerzas enemigas han colapsado por completo, y la frontera también está segura. Han pasado 7 años. He custodiado Dacia durante 7 años. Ahora el mundo está en paz. Mi deseo de servir a la nación está cumplido. Maestro, eres el sucesor del rey de las 10.000 manifestaciones. Nunca volviste al palacio de las 10.000 manifestaciones. Si dejas la frontera, Todavía tengo un deseo sin cumplir. podría ser el benefactor que te salvó en aquel entonces. Sí. ¿Tienes alguna noticia? Informando, maestro. Ella es la señorita Yu de la familia Yu de Ban Cheng. Maestro, la señorita Yu tiene 20 años. Todavía está soltera. Yubin Yumo. Tus subordinados están aquí. El guardián elefante se hará cargo del Palacio de las 1000 manifestaciones. Yo. ¿Debería ir a devolverme mi gratitud? Yu Kekin, segunda señorita joven de la familia Yu. Después de que nos separamos en el hospital en aquel entonces, pensé que nunca te volvería a encontrar en esta vida. ¿Quién iba a decir que el destino jugaría tales pasadas? Y ahora has aparecido en mi vida. Como mi cuñado. The film was translated and Qué narrated inútil, by ni siquiera M puedes Media. fregar el suelo correctamente. Yu Wen, matriarca de la familia Yu. Papá. Mami. Ya lo he limpiado. Tan lento y descuidado. Ni siquiera puedes hacer bien las tareas del hogar. Inútil, bueno para nada. Yanken, jefe de la familia Yu. Nuestra familia no cría inútiles. Hace 3 años no tenías un céntimo, y fuimos nosotros quienes te acogimos. De lo contrario, serías un mendigo apestoso. En aquel entonces vi que tu apellido era Dao, un apellido real importante. Con la símbolo de las 1000 manifestaciones en la cintura, pensé que tenías una identidad distinguida y un origen noble. ¿Quién iba a saber que eras solo un inútil bueno para nada? Por eso acepté que Keren se casara contigo. Debo haber estado ciego. Dinero. Poder. A mis ojos no son más que nubes y humo fugaces. Está bien, deja de fanfarronear. En casa solo haz bien tus tareas. En la empresa solo sé un buen guardia de seguridad. Solo no le causes problemas a Keren. Causar problemas. Siempre ayudo a Keren. Estás tratando de atribuirte el mérito. Incluso tu trabajo como guardia de seguridad. Te lo consiguió Keren. ¿Qué puedes hacer tú para ayudar? Es el joven maestro Chu quien ayuda a Keren. ¿Qué derecho tienes a reclamar el crédito? ¿Quién es el joven maestro Chu? The film was translated Hola. and narrated Daban by Yang. M Wan Media. Bin, secretario de Yu Keren. Llevas medio año trabajando y llegas tarde todos los días. Tienes 5 minutos. Ve a la oficina del director Yu inmediatamente. De lo contrario, olvídate de ser guardia de seguridad. Ven a recogerme. Maestro. Maestro. Se ha llegado a la empresa de la señora Yu. Maestro, en los últimos 3 años, en el Palacio de las Manifestaciones, el anciano Fen reveló su ambición. Hace medio mes, incluso se proclamó a sí mismo el rey Fen Lei. Utilizó tanto la persuasión como la coerción, ganándose a muchos del Palacio de las Manifestaciones, y también reclutó a un grupo de practicantes heréticos. Sin embargo, todavía no se atreve a ganarse a los ancianos de alto nivel del núcleo, incluyendo al anciano Gejianfui y al anciano Águila de Nieve. El poder del Palacio de las Manifestaciones y sus empresas todavía está en nuestras manos, pero se dice, Continuar. contacta a los 3 venerables de la región oriental, el oriente, el sur, el norte. Si une fuerzas con los 3 venerables sagrados, me temo que te será desventajoso. Parece que. Ahora está ansioso por tomar mi posición. ¿Qué tal si
Llamamos a los héroes occidentales para la rebelión. Sin prisa. Me gustaría ver. ¿Qué tan alto puede saltar este saltamontes? Sí. ¿Cómo va la inversión de 10.000 millones que te encargué hacer para la compañía Keren? Maestro, ya está arreglado. La señorita Yang, la secretaria de la Junta, representará al grupo Yuanwei, una filial del Palacio de las Manifestaciones, para anunciar una inversión de 10.000 millones en el de la señorita Yu Keren, Grupo de Turismo Dian, Nan. Ellos se basarán en esta inversión para comenzar la cotización. Una vez que la cotización sea exitosa, la señorita Yu Keren será figura prominente en los negocios de Dacia. Esto es lo que ella merece. Hace 4 años. Fui solo a destruir la nación Jinhua. Más tarde fui gravemente herido. Fue salvado por Keren y logró salvar su vida. Esta bondad es inmensa. Pero tú también has hecho mucho en estos últimos 3 años. En aquel entonces, la familia Yu se enfrentaba a la bancarrota. Si no fuera por tu apoyo entre bastidores, ¿cómo podría haberse recuperado? En solo 3 años, incluso convirtiéndose en el principal gran grupo de la Oeste. No es importante. Cuando la familia Yu se enfrentó a la bancarrota, Keren tiene una personalidad fuerte y estaba bajo una presión inmensa. No tuvo más remedio que reclutar a un yerno. Ella no puede saber mi verdadera identidad. De lo contrario, la haría sentir demasiado inferior. Pero Haz lo que digo, ya que ella es mi esposa. Quiero que ella alcance el éxito. ¿qué está pasando? Estás entregando flores marchitas. Eso es imposible. Revisé cuidadosamente todas las flores que entregué. ¿No te tomas en serio tu trabajo? Y la calidad de las flores que entregas es mala. Si no fuera por la director Yu, ni siquiera se te permitiría pasar por la puerta principal de la empresa. Pude firmar el pedido de flores de tu empresa. Por la calidad. Absolutamente no por mi hermana. ¿Qué? Cuñado, Vienes a entregar flores. hace siglos que no te veo. ¿Por qué no vienes a visitarme? ¿Cuántas veces te lo he dicho? Soy tu cuñado. ¿Quién hizo a mi cuñado tan guapo? Llevas 3 años casado con mi hermana. Ni siquiera te ha dejado entrar en su cama. Y tú lo llamas cuñado. No te metas en asuntos de adultos. ¿Dónde está tu hermana? Eres su marido, y ni siquiera lo sabes. ¿Cómo iba a saberlo? Dawan Yang. Esto es una oficina. No es un lugar para que ustedes dos digan tonterías. Cierra la boca. Ve al grano rápidamente. Firma esto por mí. Luego sal inmediatamente. Acuerdo de divorcio. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Significado literal. Tu matrimonio con la director Yu termina aquí. Explícamelo palabra por palabra. También debes poder ver que el tú actual simplemente no es digno de la director Yu. Mi cuñado. No es digno de Yu Keren. La director Yu solo tardó 3 años en transformar el casi en bancarrota Grupo de Turismo Dian, Nan, en un imperio comercial con un valor de mercado de casi 10.000 millones. Ella es un prodigio de los negocios. Y tú eres un inútil. Un bueno para nada. No te importen mis duras palabras, la director Yu te tuvo lástima en aquel entonces. Por eso lo ha estado soportando, y no se ha divorciado de ti. Incluso te consiguió un puesto en el departamento de seguridad de la empresa como guardia, dándote una oportunidad para empezar desde abajo y demostrar tu valía. ¿Cuál es el resultado? Se te dio una oportunidad, pero eres inútil. Llevas medio año trabajando. ¿Quién en toda la empresa no sabe que solo eres un guardia que siempre llega tarde? Un guardia de seguridad inútil. Mañana, nuestra director Yu recibirá una inversión de 10.000 millones del grupo Yuanwei, el grupo líder de Daxia. Ella usará este poder para transformar el grupo en un grupo de 100.000 millones, convirtiéndose en una líder empresarial en la industria. E incluso será convocada por el Palacio de las Manifestaciones para ascender rápidamente de estatus. En cuanto a ti, un bueno para nada que no tiene remedio. La Yu Keren de hoy. Realmente no puedo permitirme asociarme con ella. Dile que salga a verme. Así es. Si se trata de firmar, mi hermana debe ser quien aparezca. La director Yu está extremadamente ocupada. Para un asunto tan pequeño, ella no necesita aparecer en persona. Yo puedo actuar en su nombre. ¿Qué eres tú? ¿Y crees que eres digno de representar a Keren? ¿Te divorciarás? ¿Quieras o no? Yu Keren, señorita joven mayor de la familia Yu. Finalmente apareciste. Hermana, ¿de verdad vas a divorciarte del cuñado? Aquí tienes 10 millones. Fírmalo. A partir de hoy, sal de mi mundo. El matrimonio es un asunto serio, no un juego. Te aconsejo que firmes rápidamente el documento y conserves tu patética pizca de dignidad. Luego piérdete lo más lejos posible. Dame una razón. Hace 3 años me casé contigo. ¿Por qué? Te vi como una acción potencial.
Por eso te dejé casarte con la familia, pero no esperaba que pasaran 3 años, y no has logrado nada en todo este tiempo. Eres un inútil. Para mañana. Turismo de Diannan recibirá una The inversión film was multimillonaria del grupo translated Yuanue. and Para narrated entonces, by M Media. la brecha de riqueza y estatus entre nosotros será como el cielo y la tierra. No serás digno de mí. La primera espada de las finanzas. Derriba a la persona que comparte tu cama. Suficientemente despiadado. Es porque eres demasiado inútil, y nuestra director Yu es demasiado amable. De lo contrario, te habría echado hace mucho tiempo. ¿Qué? Muy poco. Dime tus condiciones, haré todo lo posible por satisfacerte. A tus ojos. ¿Puede el matrimonio medirse por dinero? Anyan, ha pasado tanto tiempo, no puedes ver la brecha entre nosotros. ¿Sabes lo que realmente quiero? Entonces estos últimos 3 años, mis sentimientos y sacrificios por ti, ¿para qué cuentan? Otros 10 millones. Así que, a tus ojos. El dinero realmente puede medirlo todo. Estos 20 millones son suficientes para comprar tus últimos 3 años de cuidado barato. Lo que quiero. Tú no puedes dar. Incluso los lazos familiares a tus ojos pueden ser rehenes del dinero. Yu Keren, realmente me impresionas. Apestoso guardia de seguridad, ya veo. No quieres firmar este acuerdo de divorcio. Los bienes de nuestra director Yu. Y seguir siendo un bueno para nada. Tienes razón. Soy un apestoso guardia de seguridad. Un bueno para nada. Cuñado, ¿estás realmente dispuesto? Tomé esta decisión tras considerarlo bien. Los intereses de ambos. Decisiones. The film was Estos 20 translated millones and son narrated suficientes by para que M vivas Media. cómodamente toda la vida. Un inútil. No tiene derecho Chu Han, heredero de la familia Chu. a hacer que Keren pierda su tiempo con él. Joven maestro Chu. La riqueza determina el estatus. El estatus determina la influencia. Y el poder lo determina todo. Y él no tiene nada. Mi nombre es Shu Han, el socio de Keren. Y también el cerebro detrás de la inversión del grupo Yuanhyu en el grupo de turismo Dayanen. También soy el hijo adoptivo del rey Fanle, del Palacio Real de las 1000 Manifestaciones. Cada vez que Keren tenía un problema, siempre fui yo quien la ayudó. Si tienes algo de autoconciencia, entonces firma rápido y piérdete. Keren. Este es el Jade graso de cordero. ¿Que te gustó la última vez que salimos? 7 millones. Lo compré para ti. Cuñado. Es esto. ¿Es esta realmente tu razón para divorciarte de mí? Piensa lo que quieras. No me importa. Solo quiero que entiendas que mi hombre, el hombre de Yu Keren, debe ser un hombre de integridad y fuerza. Alguien que pueda protegerme y valorarme. No alguien como tú que es una carga para ser ridiculizado. Hermano Anyang. Ya que ella no te quiere, entonces yo seré tu novia de ahora en adelante. Yu Keqing, estás loca. ¿Cómo pudiste decir algo así? Keren. Esta hermana The film was tuya es verdaderamente translated ridícula. and narrated La basura by que no M quieres. Media. Ella la trata como un tesoro. Creo. Estos dos están involucrados desde hace tiempo. Tú, Perra, ¿cómo te atreves a golpearme? Una boca sucia merece una paliza. cuñado. Vámonos. Keren. ¿Simplemente vas a dejar que se vayan así? Así es, director Yu, ese bueno para nada aún no ha firmado. No te preocupes. Esta firma. La firmará tarde o temprano. Estás enojado conmigo. Keqing. Has ido demasiado lejos. Te maltrataron tan cruelmente. Podría quedarme de brazos cruzados. No entiendes. Tu hermana es muy importante para mí. No me divorciaré de ella. Eres estúpido. Te ha estado tratando como un felpudo. Keqing. Sé que me deseas lo mejor, pero soy tu cuñado. Has cruzado la línea. Saludos, Santo Venerable. Saludos, Santo Venerable. Maestro, la inversión del grupo Yuanue en turismo de Diannan, de 10.000 millones, debería retirarse. Cuñado, la inversión de 10.000 millones del grupo Yuanue fue dada por ti. No es necesario. Eso The fue film was originalmente un regalo que le di a translated Keren and por su narrated rápido by M ascenso. Media. Pero fuiste humillado hoy. Haz lo que se te indica. Sí. Cuñado. Tú. ¿Quién eres?
Tu cuñado. Sabía que no dirías nada. Lo averiguaré tarde o temprano. Keren. No estés triste por un inútil. Siempre estaré contigo. Joven maestro Chu, la última vez solo tuvimos una discusión de negocios. Este regalo es demasiado valioso. No puedo aceptarlo. Fui presuntuoso. Simplemente quería ayudarte a deshacerte de esa carga. Por cierto, la conferencia de mañana. El director Lai del grupo Yuan Hyu. Es muy probable que asista. En serio. Es el gerente general Lai Xin Chang. En efecto. El director Lai tiene estrechos lazos con mi familia Chu. A menudo es convocado por el Palacio de las Manifestaciones. Mañana te lo presentaré. Si logras conocer al director Lai, en el futuro, sin duda, obtendrás el favor del Palacio de las Manifestaciones. Muchas gracias, joven maestro Chu. Muchas gracias, joven maestro Chu. Este salón de recepción es realmente enorme. Después de todo, es de Keren y del grupo Yuan Hyu. La conferencia de inversión. Los presentes son figuras destacadas de la oeste. Por supuesto, tuvimos que elegir el lugar más prestigioso. Mami y papi. Tu deshonra. No me llames más papá. Acabas de terminar de causar un divorcio con mi hija. Y luego, inmediatamente te liaste con Zora Yukekin, y se juntaron. No tienes vergüenza. Escuché del joven maestro Chu y Mei Ping, ambos lo dijeron, atrapados infraganti. Desgraciado sin corazón. Tu inútil. No solo dañaste a una de mis hijas, ahora estás dañando a mi otra hija. ¿Cómo puedes ser tan escoria? Nunca he hecho nada para hacerle daño a Keren. ¿Tonterías? Comes nuestra comida, usas nuestras cosas, y ahora incluso quieres depender del divorcio para obtener una suma de mi familia. Tienes un buen plan, ¿no es así? Déjame decirte, no tienes derecho a tocar el dinero de la familia Yu. Incluso si te divorcias. ¿Debes irte sin nada? Déjame decirte. A mi cuñado ni siquiera le importa tu dinero. Pequeña zorra. ¿Es este un lugar para que alguien de tu baja condición venga? Vuelve a donde viniste. Cuida tu boca. ¿El dinero de tu familia y yo? No me importa. Eres un inútil absoluto como tú. Tus bolsillos están más vacíos que tu cara. Todavía dependías de nuestra Keren para conseguir ese pésimo trabajo de guardia de seguridad. Altivo mis narices. Divórciate de Keren lo antes posible. ¿Y vete sin nada? Cuñado, tú puedes tolerar esto. Pero yo no puedo. Déjame decirte, el dinero invertido por el grupo Yuanhue fue todo facilitado por mi cuñado entre bastidores. Él lo hizo posible por sí solo. Sin mi cuñado, Yu Keren no tendría el de hoy. Carrera y logros. No solo no sabes ser agradecido. Incluso intensificaste tu daño hacia él. Tú... Un montón de demonios que devoran a la gente entera. Mocoso ingrato. ¿Cómo te atreves a insultar a tu hermana? No tengo una hija como tú. Esta niña nunca fue buena para empezar. No es de extrañar que en aquel entonces se escapara con su madre. Madre e hija son iguales, ambas sin corazón e ingratas. Sí. Soy despiadada y desagradecida. Para decirte la verdad, desde que mi madre murió, he deseado que ustedes dos estuvieran muertos. Tú. Con razón Keren dijo que tenían una aventura. Pareja desvergonzada. Suéltame, cuida tu boca al hablar. Ten cuidado, las palabras pueden traer desastre. Suelta al tío. De lo contrario, me aseguraré de que ni siquiera sepas cómo moriste. Me has decepcionado enormemente. Pensé que no importaba lo inútil que fueras, al menos seguías siendo un hombre. Nunca esperé que ya ni siquiera fueras un hombre. ¿No te gusta Yuke King? Bien. Entonces te concederé tu deseo. Que vivan felices para siempre. Estoy cansado de llevar esta piel. ¿Qué, King? El cuñado te mostrará un buen espectáculo. Señorita Yu, esas personas que hablan con el joven maestro Chou allí, ¿quiénes son? Son los herederos de las 4 grandes familias. ¿Conoces al joven maestro Chou? Los otros 3 son respectivamente Suyun Xuan. Suyung Xuan, el heredero de la familia Su. Caobo, el heredero de la familia Cao. Cowboy. Y Jiang Weijin, la hija mayor de la familia Jiang. Jin Vijay.
En cuanto a estas 4 grandes familias, controlan todas las líneas vitales económicas de la oeste. Incluso controlan los medios de vida de todos los comerciantes de la oeste. ¿Por qué no vinieron los líderes de sus familias? Los 4 jefes de familia son todos ancianos. Quizás a sus ojos aún no soy digno, pero tarde o temprano haré que ellos me miren con otros ojos. Señorita Yu, mire. Alto. ¿Por qué no estás vigilando la entrada principal? ¿Qué haces aquí? Este no es un lugar para gente como tú. Incluso te has puesto un uniforme. ¿Qué pasa con la actuación? Tu lugar está en la puerta. Vuelve. Ustedes dos quizás se están sobreestimando demasiado. ¿De verdad te atreviste a traer a esta pequeña zorra aquí? ¿Es este un lugar donde deberías estar? Todos aquí. Pueden hacerte arrodillarte y rogar por piedad. Salgan rápido. No te pases. Me gustaría ver cómo me harán arrodillarme y rogar por piedad. Tu comprensión superficial. Todos los presentes hoy son peces gordos. Todos son peces gordos, a los que nunca podrás alcanzar en tu vida. Piérdete. Ve a donde quieras. Haz lo que quieras. Solo no arruines el gran evento de la señorita Yu. En sus corazones. Soy realmente tan inútil. Más que inútil. Eres un estorbo. Todos miren. El yerno bueno para nada de nuestra familia Yu está en realidad a espaldas de mi hija, engañándola con su hermana. Suéltame. Este tatuaje. Suéltame. Deitan. Si te atreves a tocarla de nuevo, no me culpes por ser descortés. Kekin. Me salvaste hace 3 años. Hace 3 años te desmayaste junto al río. Y te envié al hospital. Más tarde desapareciste. No pude encontrarte en ninguna parte. Cuando te conocí hace medio año, ya te habías convertido en mi cuñado. Me equivoqué. Equivocado durante 3 años. La director Yu es todavía un poco demasiado ingenua. Traer asuntos familiares a una ocasión como esta. La conferencia de hoy ya es tan emocionante antes de que siquiera comenzara. Qué interesante. Después de todo, ella es una mujer. Si no fuera por el joven maestro Chu, ¿cómo podría ella haber obtenido la inversión de 10.000 millones del grupo Yonhyu? ¿Con razón Keren quiere divorciarse de ti? Realmente es un bueno para nada. Hoy las élites de la oeste se han reunido aquí para participar en este gran evento. Tú, un humilde guardia de seguridad, no quedándote en tu puesto y traspasando. Estás buscando la muerte, pero él te dejó ir. Porque no quería que este asunto se hiciera grande, te dio una salida. Pero no sabes lo que te conviene. No necesito que él me dé una salida. En cuanto a la intrusión, puedes ir a preguntarle a Lai Xing-chan. El poder de vida o muerte en este gran evento, ¿en manos de quién está? Dawan Yang, ¿sabes lo que estás diciendo? Eres verdaderamente imprudente. ¿Cómo te atreves a calumniar al maestro Lai? Prácticamente estás cansado de vivir. Estás verdaderamente loco. ¿Qué cualificaciones tienes? ¿Qué estatus? Todos los presentes pueden dejarte sin lugar en la oeste. ¿Cómo te atreves a suplantar al maestro Lai? Ahora arrodíllate y espera la muerte. ¿Quieres que me arrodille? No eres digno. Mi familia Su, una de las 4 grandes familias de la oeste. Su Yun Chuan, soy digno. Y añádeme a mí de las 4 grandes familias de la oeste. La señorita Jiang de la familia Jiang. Jiang Bijin. Basura inútil. Y añádeme a mí Cao Bo de la familia Cao. ¿Qué te parece? ¿Qué clase de payasos están saliendo ahora? Indigno. Dawan Yang. Estos 3 son los jóvenes maestros nobles más élite de la oeste. Solo una palabra de ellos puede hacer que tu vida sea peor que la muerte. Vas a desafiar al propio cielo. Cielo. Yo soy este cielo. Cállate. Discúlpate con los 3. Dije que son indignos. Dawan Yang, si quieres morir entonces muere, pero no impliques a nuestra director Yu. Siendo ese el caso, añádeme a mí. La familia Chu, una de las 4 grandes familias. La familia Chu. Mi familia Chu comenzó en Bancheng y se ha desarrollado durante 70 años sin caer. Operamos en la oeste y en todo Dacia. Estamos arraigados en esta oeste. La familia Chu ha sido recibida por el Palacio de las Manifestaciones.
Posible descontrol en la oeste preocupa. Nada puede detenerlo. Escuché que quien controla el Palacio de las Manifestaciones, el Santo de la Oeste, es el jefe de estos 4 territorios. Por encima de 10.000 personas. Si la familia Chou puede recibir su llamada, realmente significa un ascenso meteórico. En este gran evento, Lai Shen-chan, director del grupo Yuanhu. Maestro Lai. ¿Es un amigo cercano de mi familia Chu? ¿Ahora? ¿Crees que es suficiente? ¿Cuánto vale la familia Chu? Tú. Sé que en este mismo momento, todos ustedes presentes desean enorgullecerse de suprimirme, pero lo siento. Todavía no son dignos. Está bien. Mirando toda la oeste. Tú eres el único que se atreve a desafiarnos, las principales potencias. Ya que tanto deseas ser un enemigo de la oeste. Bien. Entonces te concederé tu deseo. Guardias. Échenlos a los 2. Cuñado. La conferencia está a punto de comenzar. Todos por favor regresen a sus asientos. Qué mujer de gran afecto y lealtad. Una mujer buena sin igual. Hola a todos. Soy la director del grupo de turismo Diannan, Yu Keren. The film was Hoy translated realizaremos and el roadshow narrated final, by M-Media. antes de la inversión y la salida a bolsa de turismo de Diannan. Cuñado. Vámonos. Kekin. ¿Realmente me quieres? Sí. Desde la primera vez que te conocí, me enamoré de ti. Simplemente no esperaba que más tarde te convertirías en mi cuñado. Solo pude guardar este afecto, escondido en mi corazón. Entonces esta vez. Es porque siento algo por ti. Y ella va a divorciarse de ti de todos modos. ¿Qué hay de malo en que luche por mi propia felicidad? De manera similar, al igual que el grupo de turismo Diannan, haremos todo lo posible para dar a los inversores los mayores rendimientos. Turismo Diannan, bajo el liderazgo del director Yu. En solo 3 años, creó un imperio comercial, valorado en casi 100.000 millones. Tal genio. Tal empresa. Debe ser invertida. Quiero que Yu Kekin se convierta en la director del grupo Yuanhu. Envía los documentos en 10 minutos. Cuñado. Tú... ¿Qué quieres decir? Quiero que te conviertas en la director del grupo Yuanhu. Al mismo tiempo, la inversión de 10.000 millones del grupo Yuanhu, si dárselo a turismo de Diannan, dependerá de ti decidir. Grupo Yuanhue. El Grupo Yuanhue es la empresa de mayor valor en Midaxia, directamente controlada por el Palacio de las Manifestaciones. Cuñado. Tú... En 10 minutos. El grupo Yuanhu será tuyo para comandar. Eres miembro del Palacio de las Manifestaciones. Incluso si tu estatus en el Palacio de las Manifestaciones es más alto que el de los miembros ordinarios, no es tan exagerado para que puedas dar así el puesto de director directamente a mí. Kekin, esta inversión de 10.000 millones, ¿quieres dárselo a tu hermana? Mi familia su invertirá 100 millones. Solo por el The film genio was empresarial de la director Yu, translated and narrated by mi familia M-Media. Hyang invertirá 100 millones. Mi familia Kao también invertirá 100 millones. Mi grupo Chandon de la familia Chan invertirá 60 millones. Mi grupo de Wu de la familia Li invertirá 30 millones. En nombre del grupo Wanai de familia Chu. Sucursal de Banchen de la Oeste. Invertiremos 200 millones en turismo Diannan. En nombre del grupo Yuanhue, invertiremos 10.000 millones en el grupo de turismo Diannan, adquiriendo una participación del 10%. El grupo Yuanhu invirtiendo 10.000 millones, por solo una participación del 10%. No significa eso, que el grupo Yuanhu cree, el valor de mercado de turismo de Diannan supera 100.000 millones. Secretario Yan, ¿no es esta valoración un poco exagerada? Esta es la proporción, obtenida tras meses de meticulosa evaluación, por el equipo de investigación de élite, enviado por el Palacio Real de las 1000 Manifestaciones. El grupo Dinseng de la familia Jin invertirá 80 millones. Gracias a todos por su apoyo. Turismo de Diannan. Hoy se aseguraron 13.000 millones de yuanes en fondos. Anuncio. Un éxito. Espera. Yu Keking. ¿Qué clase de problemas estás causando ahora? Realmente siento que no vale la pena para mi cuñado. Para decirte la verdad, ni siquiera ella podrá obtener esta inversión de 10.000 millones. Yu Kekin. ¿Qué derecho tienes a decir palabras tan jactanciosas aquí?
La inversión de 10.000 millones pertenece al grupo Yuanue. Esta pequeña perra está loca. ¿Qué King? ¿Crees que eres la director del grupo Yuanhu? Estoy aquí para anunciar algo. Ahora, en mi capacidad como director del grupo Yuanue, anuncio oficialmente la cancelación de la inversión de 10.000 millones de yuanes para turismo de Diannan. ¿No es esta la hermana del presidente Yu? ¿Cómo se atreve a tener el valor de decir palabras tan jactanciosas? ¿Realmente se atreve a representar al maestro Lai? Presidente Yu, para sabotear su conferencia de inversión, incluso está sacrificando su propia reputación. Yu Keqing. ¿Sabes? ¿Qué pareces un payaso ahora mismo? El cerebro de esta chica debe estar anegado. Realmente dice cosas tan ridículas. Chao King. Si eres la director del grupo Yuanhu, comeré mierda en público, maldita sea. ¿Dijiste eso? Secretario Yan, por favor dígale, ¿quién es realmente el director del grupo Yuanhu? Realmente lo es. El director del grupo Yuanue es Lai Xin-chan, director Lai. ¿Cómo se atreve a suplantar al presidente Lai? Será legalmente responsable. Yu Keqing, baja de ahí inmediatamente. De lo contrario, las consecuencias serán más de lo que puedes soportar. Alguien llamen a la policía. Llamar a la policía es inútil, aunque venga Lai Xin-chan. Tendrá que escucharme. ¡Qué arrogancia! No eres digno de compararte con nosotros. Nos estás provocando. Si no quieres morir, entonces sal de aquí inmediatamente. Si tienes agallas, hazme morir una vez. Secretario Yan, este chico solo está fanfarroneando y es arrogante. ¿Cuándo llegará el maestro Lai? El maestro Lai ya está en camino. Dawan Yang, tienes que hacer que todos nos vean como una broma. ¿Realmente debía haber firmado contigo ayer? Firmó los papeles de divorcio. Ya no es importante. Trae el acuerdo de divorcio. Lo firmaré ahora mismo. De ahora en adelante estamos completamente separados. Ninguno le debe nada al otro, que no está satisfecho. Secretario Yan, contacte al maestro Lai. Voy a hacer que esté bueno para nada. Pague muy caro por esto. De acuerdo. Hola, maestro Lai. ¿Cuándo llegará el maestro Lai? El presidente Lai dijo que ya no es él. Director del grupo Yuanue no está cualificado para venir a esta conferencia. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? ¿Qué está pasando? Nada es imposible. El actual presidente de Duanhu Group es la persona de la que te ríes. Yu Keqing. Absurdo. Aunque el maestro Lai no venga, todavía aseguramos 13.000 millones en inversión. Esto no se puede cambiar. Tú, Yu Keqing, ciertamente no puedes ser la presidenta. Un payaso es un payaso al final. Guardias, arrastren a los dos. Alto. De mente estrecha, intimidando a otros con su poder, comentarios irrespetuosos. ¿Sabe quién es él? Ante él. Ustedes hormigas. Se atreven a competir con el sol brillante. Señorita, ¿está segura de que quiere proteger a este bueno para nada? Comentarios insolentes. Merece una paliza. Bastardo, eres lo suficientemente despiadado. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a golpear a alguien de mis 4 grandes familias? 4 grandes familias. Ya ha cometido un crimen atroz. Lo que debe hacer ahora es arrodillarse y disculparse inmediatamente, para rogar por una salida para su familia. Si no me equivoco, quiere decir que ahora, si no pedimos disculpas rápido a este inútil, exterminará a todo mi clan. Precisamente. Todos los presentes aquí son celebridades de la oeste. Ella Yu Keqing, ¿qué derecho tiene ella a decir tonterías aquí? ¿Qué derecho tiene él a hacernos disculpar? Suplantar al presidente del grupo Yuanhu. Su crimen merece la muerte. Hombres ladrones, mujeres prostitutas, enganchándose unos con otros. No es solo para arruinar la buena fortuna de mi hija. Keqing, padre, recuerda que eres mi propia hija. Deberías admitir rápidamente tu error. Padre puede entonces rogar a Yuen. Yang Kang, no mereces ser mi padre. Hablando de asuntos ilícitos, tú y Yuen no son ambos expertos en eso. Y tú, Yu Keren, hiciste que mi madre muriera con resentimiento. Hoy voy a cancelar esta inversión de 10.000 millones. Yeubin. Los documentos. Este es el de Yu Keqing, nombramiento oficial como la presidenta del grupo Yuanue. Estos documentos son auténticos y válidos. Esto es imposible. ¿Cómo podría ella ser la presidenta del grupo Yuanue? Algo debe haber salido mal. No. Esto es absolutamente imposible. Secretario Yan, ha cometido un error. Estos documentos son genuinos.
Yang Yesin de la oficina de la presidencia del grupo Yuanue, saluda a la presidenta Yu. Puedes retirarte. Sí. Si no lo crees, no hay nada que pueda hacer. Recuerdo que alguien dijo: si yo fuera el presidente del grupo Yuanue, él comería excremento públicamente. Tú. ¿Quién sabe sobre tu puesto? ¿Cómo fue obtenido? ¿Canalla? ¿Cómo podrías ser la presidenta del grupo Yuanue? Algo debe haber pasado. ¿Qué tipo de cosas vergonzosas? Cosas vergonzosas. ¿Quién sabe? Quizás subió usando su cuerpo. Golpea. Pequeña puta, soy tu enemiga jurada. Esta mujer es bastante presentable. Si ella quiere seducir a Lai Xinchang, lo conseguiría siempre. No puedo creer que ella sea ese tipo de persona. Yo, Yu Keren, confío en mí misma. Nunca me asociaría con una persona así. Nunca más me compares con ella. Me resulta repugnante. Hola a todos. Soy la recién nombrada director del grupo Yuanue, Yu Keqin. Antes de entrar en materia, permítanme presentarles primero a esa persona en la audiencia, llamada Dao Anyang. Él es el hombre que Yu Keqin ha amado. Ella realmente se atrevió en público a confesar sus sentimientos a Dao Anyang. No tiene miedo de que Lai Xinchang se entere. Si Lai Xinchang se entera de que le han puesto los cuernos, ella y ese bueno para nada estarán en serios problemas. Esta pequeña zorra, cuando se reencarnó, debió haber cambiado su cerebro por esta apariencia. En cuanto a Yu Keren, ella es la ex esposa de Anyang. Anyang la elevó con sus propias manos para convertirse en la reina de los negocios de la oeste. Pero esta mujer no solo le falta gratitud, sino que incluso calumnió a Anyang varias veces. El hombre que yo, Yu Keqin, amo, no debe ser insultado. A continuación, yo, en mi capacidad como director del grupo Yuanue, anuncio la inclusión en la lista negra de Yu Keren. Yu Keqin, arruinaste la buena fortuna de mi hija. No tendrás un buen final. Detrás del grupo Yonghyu está el Palacio de las Manifestaciones. Ella dice lista negra y ya está en la lista negra. Puede ella decidir las decisiones del Palacio de las Manifestaciones. Déjame decirte, Turismo Dian, Nan está en ascenso, y nadie en toda la oeste puede detenerlo. Muy bien, yo, en mi capacidad como director del grupo Yuanue, anuncio cancelación de inversión en Turismo Diannan por 10.000 millones. Yu Keqin realmente manejando el grupo Yuanue es simplemente una broma enorme. The film was translated Exacto, es and como un sapo narrated saltando a by una olla de M-Media. aceite caliente, buscando su propia muerte. Acabo de enviar el video de ellos dos al maestro Lai. Esos dos canallas no se regodearán por mucho tiempo, aunque el maestro Lai ya ha dimitido. Su poder restante es inimaginable. Ustedes dos, sus vidas no durarán mucho. Aún no estás calificado para quitarme la vida. Presuntuoso, ¿quién se cree que es? Los poderes en la oeste están arraigados, con innumerables magnates ocultos. Un simple guardia de seguridad aquí, presumiendo ignorantemente. Su identidad. Usted no es digno de discutir presuntuosamente. Exacto. Usted no tiene esa cualificación. Eres tú quien es ignorantemente jactancioso. A mis ojos, al examinar toda la escena, todos son meras hormigas. ¿Por qué no lo piensas? ¿Quién exactamente está calificado para, en solo unos minutos, convertirme en la director del grupo Yuanue? Unos minutos. Keqin, estás mintiendo ahora, con cada vez menos escrúpulos. No tiene miedo de morderse la lengua cuando se jacta. Corto de miras. Este contrato de nombramiento. El grupo Yuanue no tiene la última palabra. La palabra de Lai Xinchang cuenta aún menos. Solo la palabra del Palacio de las Manifestaciones cuenta. Después de que la señorita Keqin asuma su puesto, todas las transferencias financieras e inversiones de proyectos, ella tiene la autoridad para decidir. Ahora dime. Yo, la director del grupo Yuanue, cancelando tu inversión de 10.000 millones, ¿es suficiente? ¿Ahora crees que todo lo que Anyang te dio es real? Imposible. En mi mundo, Dao Anyang, las palabras imposible no existen. Realmente lo juzgué mal. Durante los últimos 3 años, ha estado escondido. La inversión de 10.000 millones del grupo Yuanue realmente fue traída por este bueno para nada. Imposible.
Absolutamente imposible. El joven maestro Chu y los demás están mintiendo. La inversión de 10.000 millones del grupo Yuanue fue traída por usted. Ustedes, del Palacio de las Manifestaciones, el hijo adoptivo del rey Fenglei, ¿verdad? Sí, mi padre también puede testificar esto. Y no tiene nada que ver con Dao Hanyan, ese bueno para nada. Entonces dime, ¿qué pasa con la cancelación de la inversión? No lo creo. Debes estar intentando vengarte de mí. Por eso saboteaste mi roadshow. Los hechos están justo frente a ti. Y aún así sigues creyendo a Chou-won y a los demás. Estás ciega. Es un inútil. No ha trabajado en 3 años. Incluso le ayudé a encontrar un trabajo de guardia de seguridad. ¿Por qué debería creerle? Solo con esto, ficha del Palacio de las Manifestaciones. Solo porque el hermano An Yang es miembro del Palacio de las Manifestaciones. Es miembro del Palacio de las Manifestaciones, pero estuvo en la casa de mi familia Yu, viviendo a costa nuestra durante 3 años, y trabajó como guardia de seguridad durante 3 años. Si él es miembro del Palacio de las Manifestaciones, ¿cómo podría haber vivido a costa nuestra durante 3 años? Quizás, esto es lo que hacen las personas extraordinarias, haciendo cosas extraordinarias. Pero no he oído hablar de una persona así. Viviendo de otros. Él es un miembro de alto rango, del Palacio de las Manifestaciones. Y aún así lo trataste como un inútil, y lo echaste. Dime. Están todos ciegos. Él. Keren, no crean las tonterías de estos dos mentirosos. Deben estar mintiéndome, ¿verdad? Dime qué es. Correcto, exactamente. Solo nos están engañando. The film was Acabo de darme cuenta. translated and narrated Eres by verdaderamente M. Media. lamentablemente tonto. Dentro de la oeste, cuando se emite el símbolo de las 1000 manifestaciones, nadie se atreve a desobedecer, solo gente como tú. La gente miope no lo creerá. No debería ser así. Yu Keren, la símbolo de las 1000 manifestaciones está aquí. Todavía no lo crees. Todavía intentas justificarte. Eso está mal. El rey Fenlei del Palacio de las Manifestaciones es mi padre jurado. He visto cómo es la ficha. Tu ficha es falsa. Falso. El Palacio de las Manifestaciones ejerce un poder inmenso. Alguien se atreve a falsificar un símbolo. Solo explotaron tú. Este tipo de mentalidad. Por eso actúan con impunidad. En los últimos años, el Palacio de las Manifestaciones ha cambiado su estilo misterioso del pasado. Y lentamente apareció ante el mundo. Incluso estableció un sitio web oficial. El diseño de este símbolo de las 1000 manifestaciones ya ha sido subido. Todos, miren. Este es el diseño real de la símbolo de las 1000 manifestaciones. Es completamente diferente a la de ella. Sí, exactamente. Completamente diferente. Corto de miras. Un montón de payasos. ¿Cómo se atreven a llamar caballo a un ciervo, diciendo que el símbolo de las 1000 manifestaciones es falso? Todos, no se dejen provocar por ellos. Estos dos pequeños canallas, interrumpiendo la conferencia de financiación, incluso falsificando la símbolo de las 1000 manifestaciones, realmente merecen 10.000 muertes. Sowong, ¿sabes la existencia a la que te enfrentas? ¿Cuán noble es su estatus? ¿Cómo te atreves a calumniarlos imprudentemente? ¿Quién está calumniando imprudentemente? Tus crímenes son numerosos y claros a primera vista. Además, forjar este símbolo de las 1000 manifestaciones es precisamente pisotear la autoridad del Palacio de las Manifestaciones. Hoy, si te dejamos irte de aquí a salvo, ¿dónde estaría la dignidad de las élites de nuestra oeste? Tu fantástica habilidad. Realmente me impresiona. Deja de fingir. Dawan Yang, ustedes dos interrumpieron la conferencia del presidente Yu. No es más que venganza. ¿De verdad crees que no podemos ver tus intenciones despreciables? Es por esto que repetidamente actúas imprudentemente. Estoy completamente decepcionada de ti. No hay confianza para mí en tu corazón. Ningún sentido de confianza. ¿Cómo te atreves? La familia Yu te crió durante 5 años completos. Eres digno de ellos. Todo lo que tiene la familia, Yu me lo dio yo. Mientras tú confundes el bien y el mal, eres tú quien debería disculparse. Basta. He hecho lo mejor que pude. Ya te he dado una compensación. No puedes tener algo de responsabilidad y rendición de cuentas de hombre. Cierra la boca. No estás calificado para hablar de mi maestro. Solo sabes esconderte detrás de las mujeres. Una de ellas es ella. Una es Yu Keqing. Olvídalo. Después de todo, una vez fuimos marido y mujer. Si tan solo te detuvieras y te disculparas, puedo rogar a todos que te perdonen la vida. Dawan Yang, esto es lo último que puedo hacer por ti. Separémonos amistosamente. No es necesario. De todos modos, tú también eres solo por esta inversión de 10.000 millones. Ya que este ingrato miserable no lo aprecia, ¿por qué molestarse en ser amable con él? Exacto. Es más, esta noche, él ya ha traspasado los cielos de la oeste. Nadie puede protegerlo.
Las cosas han llegado a este punto. No tengo nada más que decir. No importa lo que digas o lo que hagas. Esta noche, la familia Yu ya no puede protegerte. Eres tú quien debería rezar por buena fortuna. Dawan Yan, has ofendido a todos los presentes, interrumpido la financiación y albergado intenciones maliciosas, falsificando la símbolo de las 1000 manifestaciones, dañando la autoridad del Palacio de las 10.000 manifestaciones. Esta oeste no tolerará escoria como tú. Hoy, como el hijo mayor de la familia Chu, los convoco a todos ustedes y declaro a la oeste que pongan en la lista negra a este canalla, como advertencia para otros. El estatus de esta persona es bajo, y su carácter es despreciable. No se le debe permitir quedarse. Mi familia Su, unida a la familia Chu para ponerlo en la lista negra. Joven mocoso, y después de esta noche, tu nombre imprudente se extenderá por toda la oeste. Mi familia Jiang del oeste lo pondrá en la lista negra. Mi familia Cao también está entre ellos. Jefe de la familia Wang. La familia Guan del oeste lo pondrá en la lista negra. Jefe de la familia Li. La familia Li del oeste pondrá en la lista negra a este canalla. Jefe de la familia Chao. La familia Chao pondrá en la lista negra a este canalla. Pongan en la lista negra a este canalla. Pongan en la lista negra a este canalla. Después de esta noche, nadie en la oeste te contratará. Nadie se atreverá a emplearte, y ni siquiera recibirás limosnas al mendigar. No podrás escapar de la oeste. Y además, en la oeste, no habrá lugar para que te escondas. ¿Qué quieres ahora? Protectores de las 10.000 manifestaciones, obedezcan mi orden, aparezcan. Ellos. ¿Quiénes son ellos? Un milagro así apareciendo de la nada. ¿Qué clase de habilidad es esta? ¿Quién es él exactamente? ¿Cómo aparecieron? Hermano Anyang. ¿Quién eres exactamente? Protectores, obedezcan mi orden. Sí, Detengan a los herederos de las 4 grandes familias. sí. Soy el joven maestro de la familia Su. No puedes matarme. No puedes matarme. Director Yu, Dawan Yang se ha vuelto loco. Realmente se atreve incluso a apresar a los herederos de las 4 grandes familias. Soy la señorita mayor de la familia Jiang. Si te atreves a tocarme, mi padre no te perdonará. No importa quién seas. Si te atreves a tocarme, estás muerto. Bajo el cielo. No hay nadie a quien no pueda tocar. Realmente se creen. Algo importante, ¿verdad? Imposible. Bajo el cielo, quienes lideran a los protectores de las 10.000 son muy pocos. Incorrecto. Los protectores de las 10.000 manifestaciones solo han obedecido a una persona hasta el día de hoy. Aquellos que muestren falta de respeto hoy serán ejecutados sin piedad. Dawan Yang, si haces esto, causarás un problema inmenso. Un yerno desechado de la familia Yu. ¿De dónde sacas el poder para comandar a los protectores de las 10.000 manifestaciones? ¿Quién eres exactamente? Poder. Naturalmente, se otorga al más fuerte. Protectores de las 10.000 manifestaciones, ejecuten a la familia Su. Ejecuten al heredero de la familia Jiang, Jiang Bijin. Ejecuten al heredero de la familia Kou, Kou Bo. Este inútil realmente se atrevió a matar a los herederos de las 4 grandes familias. Está loco. Está loco. Ejecuten a Chuhan. Mi padrino es el rey Fanlei. No tienes derecho a matarme. No puedes matarlo. Anteriormente, ustedes dos me sometieron a todo tipo de humillaciones, provocando mi límite una y otra vez. Después de eso, anunció a todos los presentes, uniéndose con las otras 3 grandes familias, para cortarme el camino a la supervivencia y darme muerte. Tú dictas lo que es negro, y tú dictas lo que es blanco. A los ojos de todos ustedes, no soy más que el yerno, desechado de su familia Yu, un inútil, que no ha logrado nada. No distingue el bien del mal, incluso es la escoria de toda la oeste. Debería ser ejecutado legítimamente. Sin embargo, ahora me pides que lo perdone. Te pregunto, jefe de la familia Yu, si fueras tú, ¿qué harías? Yo. El anciano Feng fue uno de los 3 grandes ancianos. Se declaró rey por su cuenta. ¿Cuánto tiempo crees que podrá vivir aún? En esta oeste, yo soy el cielo mismo. Con un giro de la mano se forman nubes. Con otro cae la lluvia. ¿Qué puede hacerme? Me equivoqué. Me equivoqué. Por favor. Perdóname. Equivocado. Estar equivocado significa que puede ser perdonado.
No tienes derecho a matarme. No tienes derecho a matarme. Soy el joven maestro de la familia Chu. Pronto heredaré el puesto de jefe de la familia Chu. Nuestra familia Chu pronto recibirá una audiencia con el Palacio de las Manifestaciones. Ustedes, bola de cobardes, realmente le temen. Ya lo he dicho antes. Ustedes, las llamadas figuras poderosas e influyentes, no son más que hormigas en mis ojos. ¿Quién está de acuerdo y quién se opone? Me opongo. Es esta tu elección. Muy bien, concederé tu deseo. Perdona la vida de Chu Han. Dije que la posición actual de la familia Yu se debe a mí. Dije que la inversión de decenas de miles de millones de Grupo Yuan Hiu fue por mi instrucción. Dije que quieres que me someta. No estás lo suficientemente calificado. Estoy hablando de gente como tú. Son una broma. Durante estos años, he invertido todo mi corazón y alma, y he puesto todo mi esfuerzo. Solo así logrando el éxito de hoy. No puedes borrar con una sola frase todos mis esfuerzos. Señorita Yu, quizás esté sobreestimándose un poco. ¿Qué quieres decir? Si no fuera por mi maestro en aquel entonces, ayudando en secreto a su familia Yu de Bancheng, ¿qué sería? En aquel entonces, estaba gravemente herido. Y erróneamente pensé que me habías salvado. Hace 3 años vine a pagar tu amabilidad. Tu familia Yu estaba al borde de la bancarrota. Para salvar a la familia Yu, no tuviste más remedio que reclutar a un yerno. En ese momento, estabas muy angustiada. Me preocupaba que mi identidad te causara demasiada presión. Por lo tanto, elegí quedarme a tu lado. De una manera ordinaria. Esta tutela duró 3 años. Pero estos 3 años de compañía, tanto para ti como para mí, fueron sin sentido. ¿Por qué? Que Qin es mi verdadero salvador. Vámonos. La oeste está a punto de cambiar. Esta túnica de batalla no es algo que la gente común pueda usar. Debe haber venido de los hábiles artesanos de mis regiones occidentales. Dawan Yang. ¿Quién eres exactamente? ¿Realmente crees que poniéndote un hermoso atuendo puedes cambiar tu situación? Ingenuo. Un idiota es un idiota. No importa lo bien que le quede la ropa. Sigue siendo un idiota. Con tus hábitos viles, te atreviste a falsificar la ficha de las mirlladas. Quizás este atuendo también fue robado. Es solo un atuendo andrajoso. ¿Qué quieres probar? Eres como un saltamontes después del otoño. No estarás saltando por mucho más tiempo. Dawan Yang, ¿qué otros trucos malditos tienes? Es solo estiércol. Incluso si está dorado, sigue siendo estiércol. Ignorancia. Esta túnica de batalla fue otorgada a mi maestro por el núcleo central de Daxia. Ustedes, gente ignorante, ni siquiera saben lo que significa. Pero eres bastante hábil tejiendo mentiras. Tu boca es demasiado sucia. Para mí, es mi viejo amigo. ¿Qué eres tú? ¿Cómo te atreves a insultarlo? Yo también luché en batallas una vez. ¿Puedo preguntarte algo? Cuando hiciste campaña en el campo de batalla, ¿en qué batalla luchaste? ¿Qué méritos lograste? Si no puedes explicarlo claramente, hoy seguramente te The mataremos en el film was acto. translated and narrated by M Media. La lanza plateada del estandarte del elefante resonó con él. ¿Quién eres exactamente? Empuñando la lanza de plata para repeler enemigos extranjeros. Bebiendo sangre con una sonrisa, haciendo temblar a tigres y lobos. Hoy, Dawan usará tu sangre para consagrar el estandarte, para declarar a todas las naciones extranjeras. Los que ofenden a Midas ya serán castigados sin importar cuán lejos estén. Es el reino del Santo Venerable. Saludos, Santo Venerable. Saludos, Santo Venerable. Imposible. Esto es imposible. Absolutamente no. Saludos, Santo Venerable. Saludos, Santo Venerable. ¿Cómo podría ser el Santo de la Oeste? Imposible. Esto es absolutamente imposible. Santo de la Oeste. Hemos ofendido, Santo de la Oeste. Se acabó. Se acabó, estamos perdidos. Levántense.
Acabamos de hacer un espectáculo ante usted. Por favor, perdónenos. Estaba presenciando una broma. Lo que vi fue los magnates de primer nivel de la oeste, su imponente porte. Lo que vi fue el palacio de las manifestaciones, ejerciendo poder absoluto sobre la oeste. Arrogantes y altivos en su lujosa nobleza. Santo Venerable. La culpa de este asunto recae en nosotros dos. Por favor, Santo Venerable, tome asiento y observe en silencio. La culpa es de ustedes dos. Entonces, el anciano Feng, ¿a dónde fue? Informando al Santo Venerable. El anciano Feng ya es viejo y ocupado con deberes oficiales. O quizás se retrasó. ¿Cómo es que escuché? Que fue a reunirse con los santos venerables de los otros 3 territorios. El anciano Feng se ha dedicado a la paz de la oeste, años doblando su espalda hasta la muerte. Él jamás cometería tales actos rebeldes. No, él no lo haría. Él se autodenomina el rey Fenle. ¿Cómo explicas esto? Desde la fundación del territorio, solo aquellos que han hecho grandes méritos por Daxia Yanwang, persona con méritos sobresaliente, tienen permitido recibir el edicto prohibido y luego ser enfeudados como rey, concedidos títulos oficiales y otorgadas coronas. El rey es otorgado por el cielo. El anciano Feng se proclamó rey. ¿Cuáles son sus intenciones? Informando al Santo Venerable. Su subordinado no lo sabe. Aquellos que no saben pueden ser inocentes. Hoy me diste órdenes imperiosamente, actuando de forma arrogante y dominante. Eso es inocente. Ya que admites tu culpa, entonces los castigos serán aplicados uno por uno. En el banquete de hoy, aquellos que mostraron falta de respeto al santo venerable serán todos severamente castigados. Antes de esto, muchos magnates de la oeste, todos buscaron cortar mi camino a la supervivencia. Y ahora, ¿quieres romperme otra pierna? Veamos qué tan duros son mis huesos. A los ojos de todos ustedes, soy meramente el yerno desechado de la familia Yu, un inútil bueno para nada. Un espía. Debería ser ejecutado legítimamente, con todo mi clan implicado. Y ahora, ¿quieres que confiese mi culpa de nuevo? Tengo esa cualificación. Yo digo que soy el santo venerable del región occidental, el sucesor del rey de las miriadas de manifestaciones. Yo digo que la paz de esta región occidental debe ser custodiada por mí. Yo digo que su gloria depende de mí. Yo digo que si me quieren muerto, no están lo suficientemente cualificados. Yo digo que para el gran banquete de hoy, todos ustedes deben esperarme. Ahora, ¿quién soy? No necesito decirlo, ¿verdad? No esperaba que este Dawan Yan fuera en realidad el Santo Venerable. Parece que la venganza es inútil. Solo podemos minimizar nuestras pérdidas. Estimado Santo Venerable, todo hoy fue un completo malentendido. Fui yo quien no logró determinar la verdad del asunto, y así ofendí al estimado Santo Venerable. Yo, Chuchaman, me disculpo con el estimado Santo Venerable. Cualesquiera que sean sus demandas, por favor expréselas. Mi familia Cho está dispuesta a darlo todo para satisfacer al estimado Santo Venerable. Absolutamente no nos atrevemos a tener segundas intenciones. Mi familia Su también se disculpa con el estimado Santo Venerable y está dispuesta a ejercer toda nuestra fuerza para compensar mis errores. Mi familia Jin también está dispuesta a disculparse sinceramente con el estimado Santo Venerable y a darlo todo para compensar nuestros errores. Sí, nuestra familia Cao también. Hoy fuimos ciegos al no reconocer el verdadero rostro del Santo Venerable. Nos disculpamos con total sinceridad. Entonces no ahondaré más en ello. Todos ustedes levántense. Ustedes se cortaron su propia retirada. Estimado Santo Venerable, usted. Estimado Santo Venerable, usted. Esto debe ser una broma, ¿verdad? Nunca bromeo. Esto es un poco, demasiado exigente. ¿Qué? No pueden hacerlo. Estimado Santo Venerable, lo que queremos decir es, si propone otras demandas, podemos cumplirlas todas. No olviden. Sus hijos y hijas. Todos murieron por mi mano. ¿Qué? Ya no quieren venganza. Estimado Santo Venerable, mi hijo rebelde, ¿por qué lo ofendió a usted? Ahora sufre un colapso nervioso y está ligeramente demente. Sin embargo, todo esto
Es obra suya. Así es, mi hijo rebelde, también porque lo ofendió a usted. Así se le concedió la muerte. Se merecía su destino. Sí. Todos se lo buscaron. En cuanto a nosotros, aceptamos todo esto. Mi hija también. Así que en cuanto a los asuntos pasados, esperamos que deje que el pasado sea pasado. Hablemos solo de hoy. Como las acciones de nuestra empresa, activos familiares, incluso tesoros raros. Usted nómbrelo. Todos estamos dispuestos a compensarlo. Pero esto, The film was cortarnos nuestra propia translated retirada. and narrated by M. que el Santo Media. Venerable, por favor, nos perdone. Cuando me cortaron el camino a la supervivencia, fueron mucho más decisivos que ahora. Santo Venerable, hoy las figuras poderosas de la región occidental están todas reunidas aquí. Usted quiere que todos nosotros nos cortemos nuestra propia retirada, lo que equivale a ordenar a todas las familias nobles que sean eliminadas de la región occidental. ¿Qué? No pueden hacerlo. Santo Venerable, usted guarda la frontera, protege la nación. Incluso es conferido por el prohibido como el principal general fronterizo de Das ya de todos los tiempos. Lo tenemos en alta estima. Pero debe entender, el principio de dejar una salida en todos los asuntos. Osas desafiar a mi santo venerable. Tu crimen se agrava. Santo Venerable, ciertamente lo ofendimos hoy. Pero ya estamos dispuestos a arrepentirnos sinceramente y humillarnos para enmendarlo. Si aún insiste en seguir su propio camino y aniquilarnos, eso es absolutamente imposible. Todos los presentes son una familia renombrada de la región occidental, con raíces profundas y una base sólida. Santo Venerable, si hace esto, seguramente habrá una reacción violenta. Patriarca Su. Lo que dice es absolutamente correcto. Mi familia Jin es una de las principales de la región occidental. Santo Venerable, con solo una palabra casual, quiere que nos cortemos nuestra propia retirada. Santo Venerable, debe pensarlo detenidamente. Si insistes en ser serio, entonces nuestra familia Kao no está dispuesta a aceptar. ¿Cómo te atreves? ¿Estás intentando rebelarte? No nos atreveríamos. Solo queremos sobrevivir. Esta disculpa y compensación ya son suficientes. Pero pedirnos que nos cortemos nuestra propia retirada. ¿Quién puede estar de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo. Ninguno de nosotros está de acuerdo. Ninguno de nosotros está de acuerdo. Usted es reverenciado como Santo Venerable, y nosotros lo reverenciamos. Eso es porque todavía tenemos un camino para sobrevivir. Esta noche, si trabajamos juntos con un solo corazón, y damos todo de nosotros, Santo Venerable, ¿qué hará? Están tan seguros de que no puedo hacerles nada. Algo está mal. Algo está muy mal. Yo soy Kyubai. He dominado la región occidental por más de 40 años, construyendo personalmente la familia Suen, una de las principales familias nobles de la región occidental. Santo Venerable, usted lucha lejos en la frontera, y en la región occidental no tiene poder ni cimientos. Si realmente tiene los medios para convencer a todos, ¿por qué no los muestra? Bien, Sukyubai. Hoy cumplir Iteo. Deseo de buscar la derrota. Yeubin, Sí. en 3 minutos. Haz que la familia Su quiebre. Sí. Los muchos años de mi familia Sude, cimientos y empresa. Él no es el Santo Venerable. Usted puede borrarlo en 3 minutos. En la región occidental, nadie puede hacerlo. Así es. La familia Jin de la región occidental está dispuesta a apoyar a la familia Su. La familia Kao del región occidental apoyará a la familia Su. Bien. Entonces resolvamos todo de una vez. Algo va a pasar. Algo definitivamente va a pasar. Parece que el Santo Venerable hoy. Gerente General Su, esto es malo. El grupo está siendo atacado por un consorcio desconocido. La situación es muy peligrosa. Está a punto de ir a la bancarrota. ¿Qué dijo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Se acabó? Usted. Santo The Venerable, film was perdóname la vida. translated and Mi maestro es narrated este by héroe M. sin igual. Media. Su poder alcanza los cielos en Daxia. Ustedes meras 3 familias aristocráticas de la región occidental. Si él quiere destruirlos, una llamada telefónica es suficiente. Son tan arrogantes. Menosprecian todo. Abusan de su poder para intimidar a otros. No tienen reverencia alguna.
Entonces yo solo puedo destruirlos. ¿Qué derecho tienes a decir que somos arrogantes? Simplemente no sabes lo duro que hemos trabajado. ¿Cierto? El director Yu estos últimos años, para hacer la empresa más grande y fuerte, ha puesto incontables esfuerzos. Ustedes simplemente no saben por lo que han pasado, y tienen aún menos derecho a juzgarlos. En verdad han sacrificado mucho. Ustedes se casaron conmigo por lucro en aquel entonces, antes de recibir decenas de miles de millones en inversión. Luego se dieron la vuelta y se divorciaron de mí, para aferrarse a los poderosos y al palacio de las manifestaciones. Sus sacrificios son verdaderamente inmensos. Les estoy diciendo, su poder no fue dado por el palacio de las manifestaciones, mucho menos fue otorgado por el prohibido. Les fue dado por incontables ciudadanos. Pero ¿qué hay de ustedes? ¿Cómo actuaron? Se consideran superiores. Y montaron un gran espectáculo de poder. ¿Qué pasa? Dawan Yan, estás muerto. Hijo, rápido arrodíllate por mí. ¿Quién se cree que es? ¿Qué? Están diciendo que no soy digno. Es solo un humilde guardia de seguridad, el yerno abandonado de la familia Yu, un mentiroso inútil. ¿Qué derecho tienes a hacerme arrodillar? Te lo digo. Él no es el 10.000 manifestaciones en absoluto. Sinvergüenza. Rápido arrodíllate por mí, y ruega por el perdón del Santo Venerable. Todos han sido engañados por él. Él realmente no es el 10.000 manifestaciones. Dawan Yang no es el 10.000 manifestaciones. Zhou, las palabras que acabas de pronunciar ya han cometido un crimen capital de traición. Aquel que puede controlar el palacio de las manifestaciones. Es otra persona. Él simplemente no es digno. Usted sabe lo que está diciendo. Representa. Sobrino Chu, tiene pruebas. Estas son palabras que podrían llevar a una sentencia de muerte. No puede hablar descuidadamente. Sobrino, si quiere pruebas. Todos piensen en ello. Incluso si está en el reino de Santo Venerable. Incluso si sus artes marciales son incomparables. ¿Qué derecho tiene a sentarse en este trono? Además, a tomar el control de este palacio de las manifestaciones. Pero él es el sucesor del 10.000 manifestaciones. ¿Y qué si él es el sucesor? Él es el sucesor del 10.000 manifestaciones, no el sucesor de este palacio de las manifestaciones. El sobrino Chu tiene razón, él ostenta el estimado reino de Santo Venerable. El jefe de la región occidental, el sucesor del 10.000 manifestaciones. Entonces es usted el sucesor del palacio de las manifestaciones. Todos saben. Heredero del 10.000 manifestaciones. Que él es el sucesor para heredar este palacio de las manifestaciones. Todos lo saben. Que todos. ¿Quién lo sabe? Llámalos. Tienes el edicto prohibido. Muestra el edicto a todos. Entonces díganos, este palacio de las manifestaciones, ¿quién debería hacerse cargo de él? Naturalmente debería ser mi padre adoptivo, el rey Fanle. El anciano se ha dedicado a la región occidental y al palacio de las manifestaciones, entregando su corazón y alma durante tantos años. Solo así logramos la prosperidad de hoy. Él es el más calificado para heredar el trono, rey Fanle y anciano Fen. Durante la vacante del 10.000 manifestaciones, todos sirvieron como apoderados, en calidad de Santo Venerable, en términos de antigüedad. ¿Quién está calificado para gobernar este palacio de las manifestaciones? Nadie más que el anciano Fen. De hecho, además el anciano Fen siempre ha actuado con justicia y nos ha tratado bien. Siempre hemos reverenciado al anciano Fen. Lo que todos dijeron no está mal. Entonces, según el joven maestro Chu, él realmente no merece la posición de 10.000 manifestaciones. El joven maestro Chu tiene razón. Dawan Yang, usted suplantó al santo venerable señor, con la intención de apoderarse del trono de las 10.000 manifestaciones. Mereces 10.000 muertes. Dawan Yang, hay algo que no te atrevas a hacer. Ahora parece. No eres más que estar detrás de estas dos mujeres, y Yu Keqing. Solo dependes de mujeres, totalmente desvergonzado. No eres más que él. Perro de Yuke Ren, un perro que se apoya en el poder de su amo. ¿Qué derecho tienes a gritar aquí? ¿Te atreves a insultarme? Tú, si te atreves a decir tonterías de nuevo, te quitaré la vida. Dawan Yang, te escondes detrás de las mujeres, realmente sin escrúpulos. Todavía actuando. Si usted es verdaderamente el 10.000 manifestaciones, entonces muéstrenos la prueba. Si no puede presentar pruebas, entonces está mintiendo. Exacto, muéstrenos la prueba. Muéstrenos la prueba. Muéstrenos la prueba. Muéstrenos la prueba. Les daré una oportunidad. Retracten todo lo que dijeron. Retracten todo. Está ciego. Es solo un impostor. ¿Cómo se atreve a darnos una oportunidad? ¿Quién es exactamente? ¿Quién le dio el coraje y la confianza
Daoban Yan. Le aconsejo que se rinda inmediatamente. No sea descarado. De acuerdo. ¿Quieren pruebas? Entonces te lo daré. Dios elefante obedece mi orden. Manifiéstate. Dios elefante. ¿Es este verdaderamente el legendario Dios elefante guardián del Palacio de las Manifestaciones? Dios elefante guardián. Solo obedece la orden del 10.000 manifestaciones. 10.000 manifestaciones. Daoban Yan, incluso si eres verdaderamente el 10.000 manifestaciones, los tres santos venerables trabajando juntos, aún pueden matarte. ¿Por qué un gesto tan grandioso? Yo, un simple yerno descartado de la familia Yu, suplantando al 10.000 manifestaciones, no debería ser decapitado y exhibido al público. Nos equivocamos. Nosotros fuimos tontos. Santo Venerable perdone nuestras vidas. Fuimos nosotros quienes creímos. La calumnia de ese mocoso de la familia Chu. Esto es un malentendido. Chu Han, calumniando al Santo Venerable como falso. Castiga. Su crimen. Merece morir 10.000 muertes. Así es. Todos ustedes creyeron las tonterías de Chu Han. Por eso me desafiaron repetidamente. Ahora, ¿qué tipo de castigo deben recibir? Saben lo que se les viene, ¿verdad? ¿Qué? No entienden mis palabras. Hoy todos los poderosos nobles de la región occidental cometieron insubordinación. Su crimen es imperdonable. Yuping Yumo, castíguenlos uno por uno severamente. Quienes falten al santo venerable recibirán 50 golpes. Las 4 grandes familias recibirán 100 golpes de vara. Todas sus propiedades serán confiscadas y entregadas al Tesoro Nacional. Zhou cometió insubordinación y faltó el respeto al santo venerable. 100 golpes de vara y se le concede la muerte. ¿Dónde está Zhou Wong? Se acabó. Maestro, la hermana Kekin se ha ido. Chu Han, buscas la muerte. Busquen en un radio de 10 kilómetros. Encuentren a Chu Han y ejecútenlo de inmediato. Daoban Yan. Tú eres el 10.000 manifestaciones. Bien. Te quiero muerto. Daoban Yan. No serás arrogante por mucho más tiempo. Empezaré con tu mujer, para cobrar algo de interés. Kekin. Vamos, corre. An Yang no te perdonará. The film was No te acerques más. translated and No tengas miedo. narrated by M-Media. Solo quiero obtener de ti algo de interés. Porque eres su mujer. Hoy, haré que Daoban Yan se arrepienta de esto por toda su vida. Chu Han, estás buscando la muerte. Deja ir a Kekin y te perdonaré la vida. Chu Han, deja ir a Kekin. Hermano An Yang, sálvame. Rápido, sálvame. A solo un paso. A solo un paso. Atrévete a dar un paso más. Y la mataré. Chu Han, ¿qué es exactamente lo que quieres? ¿No sería mejor venir más tarde? Porque tienes que arruinar mi buena fortuna. Ni siquiera he empezado a disfrutar. Deja ir a Kekin y te perdonaré la vida. ¿Crees que soy como esa gente del palacio tan tonta para ser engañada por ti? ¿No quieres simplemente que ella viva? Retrocede. Te dije que retrocedieras. Contaré hasta 3. Si no retrocedes, la mataré ahora. Retrocede. Retrocede más. Daoban Yan. No celebres demasiado pronto. Nuestro verdadero espectáculo aún está por llegar.
Maestro, Zhou y Chou Chang han escapado. Todos los bienes de la familia Chou han sido sellados. Todos los lugares han sido registrados. No se encontraron rastros sospechosos. Vivo quiero ver a la persona. Muerto quiero ver el cadáver. Como ordene. Daoban Yan. Ahora veo lo que puedes hacernos. ¿Qué métodos tienes? Todavía eres un poco joven. No tienes idea de lo que hizo Chu Han. Yeu Kairen. Mi paciencia es limitada. Pero mi paciencia se agotó hace mucho tiempo. Hoy, o te quitas de mi vista, o te sientas ahí. Estás obstruyendo mi arresto de Chu Han y su hijo. Vas a matarme. Chu Han casi mató a Keqing. No es Keqing la hermana de Keren. El joven maestro Chu es el heredero de las 4 grandes familias. ¿Cómo podría dañar a Keqing? Daoban Yan. Tú para capturarme. Incluso una mentira así, tienes la audacia de fabricar. La sobrina Keqing Ya, te ha seguido a ti este ingrato. Tú para capturar a nuestro padre y hijo, calumniaste a mi hijo. Eres verdaderamente un pedazo de basura despreciable y asqueroso. El joven maestro Chou actúa con honor y rectitud. Incluso si quieres engañar a la gente, al menos busca una mejor razón. La hermana Keqing es tan inteligente y amable, tratándote de todo corazón. Por el contrario tus intenciones son castigables con la muerte. Eres demasiado malicioso. Por muy mal que se pusieran las cosas, ella te siguió. ¿Cómo pudiste usarla como un peón a sus espaldas? ¿De qué está hecho tu corazón? ¿Cómo puede ser tan oscuro? Tú por venganza. Puedes incluso decir tales mentiras. Papá, no te rebajes al nivel de esta bestia. Devuélveme a Keqing. Devuélvemela. Ya que eres tan terca e impenitente. Entonces solo puedo romper toda pretensión contigo. Tú. Chu Han, prepárate para morir. Daoban Yan, ¿cómo te atreves? Rey Fenlei salva rápidamente a Unger. No toques a mi hijo. Golpeé al joven. El viejo finalmente ha llegado. Bastardo. Daoban Yan, confiscaste los bienes de mi familia y dañaste a mi hijo. Nunca coexistiré contigo. Bastardo, libera rápidamente al joven maestro Chou. Estén tranquilos. Eso sería demasiado injusto para él. Señor Rey Fenlei, por favor busque justicia para Unger. Castiga severamente a este canalla. Escuché que la familia Chu y el Palacio de las Manifestaciones tienen buena relación con el anciano Fen. Chu Han incluso reconoció al anciano Fen como su padre adoptivo. Podría ser el Rey Fenlei el anciano Fen. Alguien con tal porte. Debe ser él el anciano. Tenga la seguridad. Si este anciano no busca justicia para usted hoy y reclama esta justicia, entonces no soy digno de ser un padre adoptivo. Daoban Yan, entregue a Chu Han. Este venerable ha sobrevivido a montañas de cadáveres y mares de sangre. Matar a un simple canalla. Anciano Fen, no hay necesidad de tanto alboroto. Usted hirió gravemente a mi hijo adoptivo. Según la ley real de las 10.000 manifestaciones, su crimen merece la muerte. ¿Qué eres tú? Eres digno de matarme. Usted dañó a las 4 grandes familias, insultó a los dignatarios de la región occidental, pisoteó la autoridad del 10.000 manifestaciones, incluso obligó a 2 ancianos a automutilarse. Usted conspiró contra el trono de las 10.000 manifestaciones. No importa qué cargo, usted es culpable de un delito capital. Para calumniarme. Fabricaste una serie de cargos infundados contra mí. Se han esforzado mucho. Estos cargos contra usted, este anciano tiene testigos para todos ellos. ¿Cómo se atreve a seguir discutiendo? Señor Rey, Fen Lai, soy el testigo. Puedo probarlo, este ingrato. Todos los crímenes que cometió, también puedo testificar. Yo también puedo testificar. Desde que heredé el manto del 10.000 manifestaciones, eres el primero que se atrevió a ser tan arrogante. Usted ha sumido a mi región occidental en un caos total, pisoteando la autoridad del Palacio de las Manifestaciones. Usted no es digno de heredar el manto del 10.000 manifestaciones, ni es digno de ser enfeudado en lo prohibido. Alguien de su reino de Santo Venerable. Originalmente pensé que se preocuparía por el mundo, defendería la justicia, y sería reverenciado por todos, pero nunca esperé que fuera un villano traicionero. Anciano Fen, por favor, por el bien de la gente de mi región occidental, elimina a esta persona completamente malvada. ¿Qué otros cargos tengo? Dilos todos. También me gustaría escucharlos. Daoban Yang, tu suplantación del rey de las 1000 manifestaciones debería ser inherentemente un delito capital. Te aconsejo que sigas inmediatamente al rey Fenlei, de vuelta al Palacio Real de las 1000 manifestaciones para aceptar tu castigo. Reconocer su error y retractarse es su única opción. Debería rendirse rápidamente y obedientemente. Tal vez este anciano reconozca su servicio a la nación y le perdone la vida. Un crimen fabricado. ¿Por qué molestarse con excusas? No ambicionas el trono del 10.000 manifestaciones. Tonterías. Símbolo de las 1000 manifestaciones, emblema del símbolo de las 1000 manifestaciones. Está justo aquí. Si tienes las agallas.
Ven y tómalo. Este anciano nunca ha tenido ningún deseo de codiciar el trono del 10.000 manifestaciones. Debería destruir sus propias artes marciales y entregar el símbolo de las 10.000 manifestaciones. Si hablamos de hipocresía, el anciano Feng es verdaderamente inigualable bajo el cielo. Tu hijo adoptivo ya ha cometido crímenes atroces y no puede escapar de esta calamidad. ¿Y tú? Tú descaradamente distorsionas el bien y el mal. Tu ambición de lobo está claramente revelada. Eres tú quien merece morir. Libera rápidamente al joven maestro Chou. El anciano Feng aún podría concederte un cadáver completo. Si quieres el símbolo de las miriadas de manifestaciones, ven y tómalo. Anciano Feng, no te atreverías a venir solo. Llama a tus ayudantes. ¿Usted cómo lo supo? Creíste que no sabría de tu ambición de usurpar el poder y apoderarte del trono. Aoyan Wu Daoxian Nantian. Ye Yun, sal de aquí. Santos venerables de la región occidental, confío en que les ha ido bien. Los santos venerables de los otros 3 reinos también han venido. ¡Cielos! Hoy los santos venerables de los 3 reinos están realmente reunidos aquí. Esta es una vista rara en 100 años. Saludos santo venerable del región occidental. No esperaba que ustedes 3 también se confabularan con el anciano Feng en tal villanía. Santo venerable occidental, exageras con esto. Él no es digno, aunque este viejo es astuto y taimado. No caímos en su truco. Entonces, ¿qué los trae aquí en este viaje? ¿Cuál es el propósito? Nosotros, los 4 venerables santos, no podemos abandonar fácilmente nuestros puestos. El santo venerable occidental también sabe si los 4 venerables deben abandonar la frontera, a menos que haya un evento imprevisto importante. El gran evento imprevisto del que hablas es la contienda interna dentro de mi región occidental. La agitación interna de la región occidental también es un asunto de la región occidental. No tenemos derecho a interferir. 3 venerables santos. Dawan Yan suplantó al 10.000 manifestaciones, despreciando la autoridad del Palacio de las Manifestaciones, y provocó disturbios en la región occidental. Ruego a los 3 venerables que ayuden a mi región occidental. Según lo que dijiste, el santo venerable occidental actuó de forma impropia. También necesitamos intervenir y mediar. Señor santo venerable, Dawan Yan actuó contra el orden natural y se comportó de manera escandalosa. La anciana tiene pruebas tanto humanas como materiales. Aunque este asunto es significativo, no es la razón principal por la que vinimos. Permítame preguntar, santo venerable occidental, usted abandonó la región occidental, tenía un edicto prohibido. No. Permítame preguntar, santo venerable occidental, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que usted abandonó la región occidental? 3 años. Permítame preguntar, santo venerable occidental, nosotros custodiamos la frontera. ¿Cuál es el propósito de eso? Para proteger la puerta nacional. La prohibición tiene una orden. El cargo de santo venerable afecta la seguridad nacional, y uno no puede irse sin autorización. El santo venerable occidental ha estado ausente durante 3 años. ¿Por qué razón? Asuntos personales. Entonces, ¿por qué después de terminar no regresó a la frontera? Mis asuntos personales aún no han terminado. Usted ha estado lejos de la frontera durante 3 años. ¿Por qué no lo informó a la prohibición? Aoyan Wu Dao, estás aquí para interrogarme. Así es. ¿Sabe usted? Sin una orden de traslado de la prohibición, ¿qué crimen es abandonar la frontera? El crimen de traición. El crimen de traición. Sus palabras son claras. Admiro al santo venerable occidental. Dado que el crimen de traición ha sido confirmado, por favor regrese conmigo a la prohibición para recibir castigo. Solo ustedes 3. ¿Va a resistirse el santo venerable occidental? Les pregunto, ¿cuántos años he estado custodiando la región occidental? 7 años. Dacia tiene una orden. Uno puede irse después de 7 años. Dije algo mal. Eso es correcto. Cuando me fui, ¿había algún peligro en la frontera? No. Entonces el crimen de traición, ¿cómo puede ser planteado? Sin una autorización de la prohibición, me acusa de traición. 3 venerables santos. Dawan Yan no solo cometió traición, sino que también causó conflictos internos en la región occidental, incluso conspiró para usurpar el trono del 10.000 manifestaciones. Es simplemente un ladrón nacional. Si aún desea protegerse, entonces venga con nosotros a la capital. No tienen pruebas ni evidencias. ¿Por qué debería ir con ustedes? Ya sea que sea sospechoso de traición o de perturbar la paz de la región occidental, estas son ofensas graves. Hoy debe venir con nosotros. A menos que tenga la conciencia culpable y tenga miedo de ir a la capital con nosotros. Debe saber, desafiarnos. Tenemos el derecho de aprenderlo en el acto.
Lo que acabo de decir, parece que no lo han entendido. No tienen pruebas ni evidencias, ni ningún decreto imperial del prohibido. ¿Por qué debería ir con ustedes? Dawan Yan, tus crímenes son atroces. No nos culpes a mí y a los 3 sabios venerados por ser descorteses contigo. Dawan Yan, usted es sospechoso de traición y ha perturbado la región occidental. Por el bien de la gente de la región occidental. No podemos ignorar esto. Apréndalo según la ley. Dije. No son dignos. Usted es solo una persona. ¿Cree que puede escapar de la justicia? Ante los 3 sabios venerados. ¿Aún te atreves a provocar? Realmente no sabes cómo se escribe el carácter de la muerte. Te aconsejo que confieses tus pecados obedientemente y te suicides. Al menos ustedes 3 también son figuras del reino venerable. Sin embargo, conspiran con este anciano Feng. ¿Saben? El anciano Feng busca el poder y el trono. Como maestros de un reino, no pueden distinguir entre lealtad y traición. Qué pena perder la gloria de ser rey. Dawan Yan, usted no sabe lo que le conviene. Usted realmente se atreve a hacer cosas tan despreciables como un santo venerable. Usted ha deshonrado verdaderamente la reputación otorgada por la prohibición. Mira, por muy elocuente que seas, será difícil limpiar tu nombre. Dawan Yang, confiesa tus pecados si valoras tu vida. El anterior rey de las milladas de manifestaciones, en su lecho de muerte, me pasó el trono, ordenándome proteger la región occidental. Sin embargo, nunca esperé que el primero en desafiarme sería alguien del Palacio de las Manifestaciones. Eso es porque mereces morir. Solo con todos ustedes. Todos los presentes. Cada uno de ustedes. No son más que hormigas. Aunque usted es el jefe de los sabios reverenciados, ¿no es usted también demasiado arrogante? Como compañeros cultivadores del santo venerable, si nos unimos, incluso matarlo a usted, puede decirse que es tan fácil como voltear la mano. Dawan Yan, ¿no cree usted que no estamos al mismo nivel? Ya sea falsa acusación o calumnia. Tienen razón. Yo y todos ustedes, fundamentalmente no estamos al mismo nivel. Muy bien. Permítame probarlo yo mismo. Y le dé una lección adecuada a usted, mocoso inexperto. La fuerza de mi maestro está más allá de tu imaginación. Todos están calumniando a Anyang. Ustedes. Yubin, guardián del santo de la región occidental. Yumon. Esta es la amada de mi maestro. Yu Keqing. Keqing, ¿por qué estás aquí? Después de que la señorita Keqing despertó, le preocupó que cayeras en una trampa e insistió en venir. Por favor, perdóname, maestro. Anyang, esto es una trampa. Debes tener cuidado. No te preocupes. Yo solo soy suficiente para esta situación. Pero, los 3 venerables sagrados están aquí. Quizás deberíamos evitar su filo temporalmente y hacer planes más tarde. Aunque tuvieran 100 agallas, no se atreverían a tocarme. Pedimos a los 3 venerables sagrados para aprehender este Dawan Yan, para enderezar las cosas. Señorita Keqing, ¿por qué dice que estamos calumniar a Dawan Yan? Anyang nunca ha cometido ninguna mala acción. Son todos ellos quienes han estado calumniando a Anyang. Pequeño niño, ¿estás de acuerdo con este Dawan Yan? Así que naturalmente hablarás por él. Yu Keqing. ¿Sabes qué es Dawan Yang? Ha hecho por venganza. No dudó en incriminar a mi pobre yerno y hacerte daño. Estás ciego. ¿Por qué seguirías a semejante escoria? Keqing, Dawan Yan es despreciable. No siga a la persona equivocada. Keqing, Dawan Yang es verdaderamente un canalla vicioso y malicioso. Te considero mi hermana y te aconsejo amablemente que no te dejes engañar más por Dawan Yang. Director Yu de nuestra familia siempre vela por tus mejores intereses. Si sigues a este ingrato, no tendrás un buen final. Anyang es un héroe imponente. 3 venerables sagrados. Ustedes como venerables sagrados, si fueran ustedes repetidamente burlados y calumniados, ¿qué harían? Todos desprecian a Anyang. Este anciano Feng y la familia Chou están confabulados con forasteros, e incluso quieren usar sus manos para eliminar a Anyang. No pueden ver eso. Yo, este anciano, he agotado mis esfuerzos por la región occidental. Mi corazón es tan puro como el sol y la luna. No digas tonterías. Tonterías.
Entonces les pregunto, ¿por qué no respetan la lanza de plata del ajedrez? ¿Por qué no respetan el símbolo del rey de las 1000 manifestaciones? ¿Por qué no cuestionan lo correcto de lo incorrecto? Y sin distinguir lo correcto de lo incorrecto, condenan a Anyang. Con pruebas tanto humanas como materiales presentes, este anciano distingue la verdad con solo mirar. Son ustedes quienes albergan intenciones siniestras, y tienen un corazón malicioso. Ustedes codician el trono del rey de las 1000 manifestaciones. Tú, mocoso, has difamado el buen nombre de este anciano. Este anciano no puede perdonarte. Tengo pruebas. Kekin, no lo digas más. Cho Wong. Manchaste mi buen nombre. Aunque me convierta en fantasma, no te perdonaré. No tengas miedo. No puede escapar. ¿Qué? Imposible. Joven maestro Chou. Imposible. No. Esto es imposible. Estás mintiendo. Yu Keqing, estás mintiendo. ¿Crees que arruinaría mi propio buen nombre? No, imposible. A quien él ama de verdad es a mí. Me ama solo a mí. Él no haría eso. Falso. Es así. Sobrina Yu, ¿cómo puedes ser tan parcial y creer solo una versión? ¿Qué clase de carácter tiene Unger? ¿Cómo podría no saberlo? Quiero escuchar lo que él dice. Yeukairen, he sacrificado tanto por ti. Incluso he soñado con obtener tu cuerpo. Usted, cállese, deje de hablar. Sigue hablando. Yeukairen, eres tan hermosa. No poder tenerte, realmente no estoy dispuesto a rendirme. Y tu hermana Yu Keqing, su cuerpo es simplemente indescriptible. Daogan Yan, The film was translated Tu and inútil narrated incompetente. by M Media. eres tan inútil que ni siquiera puedes meterte en la cama de tu hermana. Daogan Yan, si no fuera por ti, habría tenido éxito. Habría tenido éxito. No esperaba que Cho Wong fuera tan pervertido. Tan pronto como vi a Cho Wong supe que no era bueno. Cho Wong, tu canalla podrido que merece 1000 cortes. Escoria humana degenerada. Keren debió haber estado ciega para ser engañada por ti. ¿Por qué hizo esto? Villano hipócrita. El cielo debería fulminarlo, se lo merece. Chuhan, te quiero muerto. Suelte a mi hijo. Chuhan, aunque venga el rey del cielo, no podrá salvarte. Santo Venerable Occidental, no actúa imprudentemente. Santo Venerable del Región Occidental, puedes matarlo, pero debe ser después de un juicio. Miembros del Palacio de las Manifestaciones, que afirman ser superiores, permiten la arrogancia de los poderosos del Región Occidental. Hoy el anciano Feng trató de usurpar el trono. Si el 10.000 manifestaciones anterior viera esto desde el otro mundo, no podría descansar en paz. Especialmente Chuhan. Has tocado mi escama inversa. Engañó a mi amada. ¿Qué quieres decir con no actúes imprudentemente? ¿Qué quieres decir con necesita un juicio? Les digo a todos, un verdadero hombre nacido entre el cielo y la tierra debe actuar como le plazca. Sálvame. Sálvame. Hoy incluso si viene el rey del cielo, no podrá salvarte. Poder del dios de la guerra. Dios. Dios de la guerra. Dios de la guerra. Nuestra nación Dazya ha dado a luz a un dios de la guerra. En realidad es un dios de la guerra uno que solo aparece una vez cada siglo. Un dios de la guerra. Aoyan Gudao del territorio oriental. Saludos, dios de la guerra. 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 Kekin está muerto. Anyang. Así que no eras un santo venerable, es un experto del reino dios de la guerra superior al santo venerable. El maestro sanó de su enfermedad hace 3 años. Ya había logrado avanzar para convertirse en un dios de la guerra. Para él, un santo venerable es meramente una hormiga un poco más grande. Ridículo. Esta gente es verdaderamente engreída. Yeugairen. Viste claramente. Así que yo era la que era, la broma más grande. Me casé con tu familia Yu, y aunque fue para saldar una deuda de gratitud de 3 años, pensaste erróneamente que yo no servía para nada. Pero si ya has despertado, y has visto a través de la insinceridad que te rodea, entonces
Destino equivocado no fue en vano. Este destino. Es hora de que termine. Ustedes tres todavía tienen la intención de arrestarme y llevarme a la capital. Los tres estábamos ciegos y no reconocimos al dios de la guerra. Por favor, dios de la guerra, imponga su castigo. Por favor, dios de la guerra, imponga su castigo. Ustedes tres como santos venerables defendieron con honor las fronteras nacionales. Ahora, ¿simplemente escucharon calumnias? Eso es todo. Gracias, dios de la guerra, por perdonarnos la vida. Kekin. Te lo dije. Te haría la persona más feliz en este mundo. Ahora, es hora de que cumpla mi promesa. Anyang. Poder permanecer a tu lado. Ya me hace muy feliz. No es suficiente. Vamos. El dios de la guerra desciende. Todos los fenómenos regresan a su verdadera esencia. Saludos, dios de la guerra. Saludos, dios de la guerra. Proteja nuestra región occidental. Proteja nuestra región occidental. Saludos, dios de la guerra. Saludos, dios de la guerra. Proteja nuestra región occidental. Proteja nuestra región occidental.